gobierno de México, en una lectura bastante tardía de la dinámica de la globalización de los mercados y la geopolítica, emitió el pasado miércoles un decreto que busca impulsar las inversiones por el fenómeno conocido como nearshoring. Este decreto establece incentivos fiscales para empresas que deseen reubicarse en cualquier parte de México y aplica para 10 sectores claves de la economía mexicana. Y con el propósito de analizar en cuentas claras los eventuales beneficios de ello, es que le agradezco a Carlos López Jones converse con nosotros esta noche. Buenas noches, Carlos. Raimundo, como siempre, tus órdenes. Buenas noches. Pues un tema que sin duda, bueno, pues tú nos has ayudado también en los últimos meses a entender, comprender, incluso a ilustrar en cuentas claras. Este programa, como yo le califiqué en esta introducción, llega tardíamente. Sí y no. Bueno, hay que señalar cuál es la situación actual. Estados Unidos y China, como sabes, están en un proceso de distanciamiento. Hay una gran cantidad de empresas norteamericanas que tienen plantas de manufactura en China. Sin embargo, en los últimos años, Estados Unidos ha estado tratando de que esas plantas salgan de China. Y bueno, pues como vimos en la guerra entre Rusia y Ucrania, Occidente respondió sacando sus plantas de manufactura de Rusia. ¿Qué pasaría si China atacara Taiwán? Bueno, pues evidentemente tendría que suceder lo mismo, y ante este escenario es que Estados Unidos está tratando de que esas plantas salgan de China. Se pueden ir a cualquier país. Evidentemente México podría ser una de las mejores opciones porque estamos cerca. Hay que señalar que los sueldos en México y en China son similares. México tiene buena mano de obra. Bueno, lo que se intenta con este decreto, que es bueno, hay que señalarlo también, es que las empresas encuentren incentivos fiscales para traerse sus operaciones a nuestro país. Creo que es una buena medida, falta mucho, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Ahora bien, Carlos, discrimina evidentemente este decreto a todas aquellas empresas que no sean exportadoras o bien que sean exportadoras llamadas indirectas. Estos 10 sectores seleccionados, ¿qué te dicen, Carlos? Bueno, es bueno saber que el gobierno está pensando en sectores de manufactura compleja, como cuáles: el sector automotriz, la producción de fármacos, la producción de equipo médico, cómputo. Entonces estamos hablando de buenos sectores que pueden traer buenos sueldos a México. Otro punto importante, Raimundo, es que no discrimina en cuanto a frontera norte, centro, bajío o sureste. Es para todos los municipios del país. Y otro punto importante es que le da un incentivo a las empresas para que inviertan en educación de los trabajadores en los próximos años. También ahí hay un incentivo fiscal. Creo que es importante, y hay una parte de la que no se ha hablado mucho en los medios, y es que le permite a las empresas deducir rápidamente todo aquel equipo que, aunque sea usado, nunca se haya usado en México. Esto es, una planta que lleva 5 o 10 años operando en otro país podrá llegar a México, instalarse aquí, y los inversionistas podrán deducir rápidamente esas inversiones, aunque se trate de equipo usado, lo que le dará a los inversionistas pues una doble deducción. Primero cuando lo instalaron en el otro país, y ahora cuando lo instalen en México. Va bien, es un buen decreto, vamos a ver qué tantas inversiones logra. Carlos, pero en esta rapidez, de acuerdo al decreto, estos incentivos solamente son para lo que resta de 2023 y 2024. Quiero pensar que pues en todo el territorio mexicano tal vez sea atractivo irse a instalar una nueva empresa, una nueva nave industrial en el sureste del país, pero ¿alcanza un año o 3 meses para ello? Yo esperaría que el próximo gobierno, gane quien gane, extienda un año más este decreto, porque como lo hemos platicado, Raimundo, el nearshoring no empezó hace 6 meses o hace un año, empezó hace 5 o 6 años, y esperemos que sea un proceso de los próximos 10 años. Hay que recordar que en materia de inversión extranjera directa estamos hablando de más o menos 4 o 5 mil millones de inversiones nuevas. Podríamos llegar a 15, 20 mil millones de dólares anuales de inversiones nuevas, siempre y cuando hagamos lo necesario, porque no nada más se trata de darte incentivos fiscales, se trata también de dar seguridad, se trata también de dar agua suficiente, que tenemos un problema importante de agua en México, y sobre todo se trata de dar energías limpias. Entonces, es un buen primer paso, pero faltan algunos complementos sin lugar a dudas. Ahora, Carlos, es claro que en estos
5 años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, las señales en materia de respeto al Estado de Derecho no han sido del todo consistentes. ¿Qué hay de ello contrastado contra estos incentivos? Ese es otro una grave incongruencia, ¿no? Porque la Cuarta Transformación siempre criticó a los neoliberales por darles incentivos fiscales, y ahora lo que estamos haciendo pues es precisamente darle incentivos fiscales a las empresas para que lleguen a México. O sea, pues sí, desde la oposición siempre dijeron que no había que cobrarle menos a los empresarios, y ahora en el poder, bueno, pues efectivamente la propuesta es cobrarle menos a los mismos empresarios, ¿no? Entonces, sí hay toda una incongruencia ahí por un lado. Por otro lado, hay un tema de que el presidente en las mañaneras ha calumniado sin pruebas a los empresarios durante 5 años, y bueno, eso ha generado todo un tema. Y el último gran escándalo, el que México le haya dado a Cuba a través de Pemex Petróleo, pues hay muchas empresas norteamericanas muy tradicionales que no ven bien, con buenos ojos, que México haya hecho esto, porque pues nos podemos hacer acreedores a alguna sanción norteamericana, y pues nadie querría estar en un país que pues, puede ser sancionado por Estados Unidos. Por eso es que México no ha tenido tanta inversión extranjera en el nearshoring como sí la han tenido otros países como Panamá, incluso Costa Rica. Brasil está haciendo un buen trabajo. Bueno, y si nos quedamos en Asia, Filipinas, Taiwán, Vietnam. Entonces México se ha rezagado mucho por esta situación de esta animadversión. Y hay que recordar otra cosa, Raimundo. Al principio de este sexenio desaparecieron a ProMéxico, que era esta instancia mexicana que promovía a México en el exterior. Entonces no nada más se trata de dar incentivos, se trata también de promocionar esos incentivos fuera de México. No queda claro quién lo va a hacer. Carlos, ¿es esto materia prima? Es decir, crea las condiciones para que los gobiernos estatales sean los que se pongan las pilas y salgan a promover esta atractividad de inversión. Efectivamente, esto es algo federal, estamos hablando de una deducción federal. Cada gobierno municipal y estatal podrá dar sus propios incentivos a nuevas inversiones. Podrían no cobrar el impuesto a la nómina, podrían no cobrar el predial, por ejemplo, incluso podrían donar ciertos terrenos para que se instalen ahí grandes industrias como lo está haciendo Nuevo León, etcétera, etcétera, ¿no? Es un apoyo más. ¿Es suficiente? Creo que no. Creo que falta Estado de Derecho, creo que falta energía y creo que falta más seguridad en muchas zonas del país. Carlos, justamente en este momento que te referiste, entre otras cosas, de esos incentivos locales, como son el impuesto a la nómina, no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarte. El día de ayer iniciaron este foro abierto para consensuar y decidir si los cambios al artículo 123 constitucional en materia de jornada laboral. Pues mira, Raimundo, ahí hay todo un tema. Uno, porque estamos en el arranque entre septiembre y octubre del segundo semestre del año, y como sabes es la época en la que la manufactura contrata a más personas. Entonces yo creo que eso se debería de aprobar en el primer semestre del próximo año. Dos, habrá un gran costo, porque hay muchas empresas de manufactura que trabajan 24/7. Entonces pasar de 48 a 40 horas la semana obligará a las empresas de manufactura a contratar un nuevo turno. Ahora bien, si para el siguiente turno, si yo en este turno gano 8,000 pesos, pero voy a trabajar menos y en consecuencia voy a producir menos, pues existe la amplia probabilidad de que en lugar de pagarme 8,000 pesos me paguen 6,000 o 6,500. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas 2 horas menos de productividad? ¿Quién las va a terminar pagando? Podría darse un boomerang donde el trabajador sea el que las termine pagando, porque pues evidentemente si trabaja menos va a producir menos. Ahora bien, Carlos, yo escuché la opinión de la Coparmex y dice, bueno, pues que antes de pensar en reducir la jornada laboral hay que pensar en incrementar la productividad, solamente que yo me portaría como abogado del diablo. A ver, quien invierte para ser más productivo son las empresas. Por un lado, y por otro lado estás encareciendo de manera relativa el costo de la mano de obra, entonces me va a convenir más contratar más robots y más procesos automatizados para tener la menor cantidad de trabajadores posibles, porque me están costando ahora más. Entonces creo que el gobierno debe de pensar muy bien las cosas, sobre todo porque en materia de creación de empleos formales le ha ido muy mal este sexenio.
El sexenio pasado con Peña Nieto en el IMSS traíamos en el 5º año de gobierno 4 millones de empleos nuevos y ahora con López Obrador traemos 2.5 millones de empleos nuevos registrados en el IMSS. Entonces, las políticas de incremento salarial acelerado no han sido lo mejor para crear nuevos empleos y ahí es donde debemos de poner en la balanza. ¿Qué me conviene más? ¿Crear muchos empleos o del otro lado, pues encarecer la mano de obra y crear muy pocos empleos? Creo que debemos, en un país joven como México, de priorizar la creación de empleos en el IMSS. Sí, sí, claro. Así que pues le daremos seguimiento, si me permites, Carlos, contigo, porque este tema justamente de cómo funcionan los mercados laborales es un buen ángulo para tu expertise y sobre todo porque obviamente en meses pasados nos has advertido justamente del incremento de la productividad y los ingresos de los trabajadores tienen que encontrar un justo equilibrio. Así es, Raimundo, y es importante señalarle al auditorio que México está exportando 600,000 millones de dólares anuales, que sí es bueno que México atraiga buenos sueldos, que sí lo podemos lograr, pero que si estiramos demasiado la liga nos pasa lo que está pasando ahorita, que es que nos estamos rezagando en cuanto a atracción de inversiones, y creo que es el momento para atraer la mayor cantidad de nuevas inversiones, aprovechando el nearshoring. Pues aquí le vamos a dar seguimiento contigo, mi querido Carlos, si nos lo permites, y como siempre agradecerte la gentileza de esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, Raimundo. Tus órdenes. Buenas noches, amigo mío. Bueno, pues ahí lo tiene. A pesar de incentivos fiscales atractivos en materia de infraestructura y respeto al Estado de Derecho por parte del gobierno, aún falta mucho por hacer para ganarse la confianza que a veces se pierde en segundos y se recupera en una eternidad. Antes de hacer un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.